Hola, chicos. Hola. ¿Se me oye y se me ve bien? Sí. Bueno, pues oye, muchas gracias por estar ahí, que vuestra profesora me comentó que estabais estudiando la tabla periódica, ¿verdad? Los elementos. Y nosotros hicimos un proyecto que yo creo que fue muy chulo el año pasado, y es que hicimos estos elementos, los 118 elementos los metimos con algo que simbolizara en botellitas. ¿Los veis? ¿Se ve bien? Bueno, nos tuvimos que beber, eso sí, 120 litros de zumo, porque había que vaciar las botellas. Y la idea de las botellas es que luego lo que hacemos es que las enganchamos por abajo, de manera que tenemos la tabla periódica toda así, colgando de unos hilos, y bueno, contamos historias sobre la tabla periódica. La idea era, bueno, plantear el estudio de los elementos de una manera un poco diferente, no solo memorizarlos, sino un poquito amar a la tabla y a los elementos y contar historias que desconocíamos. Yo mismo aprendí muchísimo preparando este proyecto y bueno, la verdad es que allá donde vamos, hemos estado ya en Algeciras, en Lérida, en muchos sitios, a la gente le gusta mucho y espero que a vosotros os guste. Me podéis preguntar por el que queráis. Yo os he traído unos cuantos porque claro, la tabla no la podía montar entera, entonces lo que he hecho es traer las botellitas pues un poquito separadas, ¿no? Y que las pueda enseñar. Aunque algunos de vosotros ya me mandasteis alguna idea de que queríais saber algo sobre algún elemento, que ahora os lo cuento, ¿vale? Lo primero, ¿sabéis quién fue el responsable de esta distribución en la tabla periódica? ¿Os suena un ruso que se llamaba Dmitri Mendeleev? Bien. Pues este fue el responsable un poquito de esta distribución, que no fue la primera, pero fue el que organizó la tabla periódica como está, y lo interesante de él es que no solo puso los elementos que había, sino dejó los huecos para cuando se descubrían los siguientes elementos. Vale, pues mira, este es Mendeleev, que por cierto no tiene ningún premio Nobel. Debería tenerlo, pero no lo tiene. ¿Sabéis por qué? Mira, aquí tenemos la botella que representa a Dmitri Mendeleev. ¿Se ve? Tenemos dentro todos los elementos químicos y luego un Nobel que lo hemos dado. ¿Sabéis por qué no se lo dieron? Porque tiene un enemigo muy fuerte. Le iban a dar el premio Nobel, pero Arrhenius, que era un químico pues un poquito mala leche, estaba enfadado porque Mendeleev le había corregido su libro y había dicho que era bastante infantil y que no aportaba nada nuevo, y se cabreó y convenció, cuando ya tenía casi el premio Nobel en la mano, convenció al jurado para que se lo quitaran. Bueno, nosotros en nuestra tabla periódica, como veis, sí que le hemos querido dar ese premio Nobel. Así que nuestra tabla periódica lleva premio Nobel. Bueno, y antes os estaba enseñando este. A ver si adivináis qué elemento simbolizará este. ¿Se ve algo ahí? ¿El? Muy bien, el criptón, porque aquí un alumno de tercero de eso pensó que la kriptonita, que no existe realmente ese mineral, pero la kriptonita era el que a Superman le debilitaba, ¿verdad? Entonces, este es el criptón. Muy bien. Y, por ejemplo, me mandasteis un correo con que alguien quería saber algo sobre algunos elementos. Entre ellos, por ejemplo, este. ¿Quién pensáis que puede ser? El galio. Muy bien, por ahí lo he oído. Muy bien. Os voy a contar algo curioso sobre el galio. Mirad, para poner un nombre a un elemento, en la tabla periódica veréis que hay elementos que tienen que ver con quién los descubrió, otros con la universidad que los descubrió, otros tienen que ver con la mitología, pero no se puede poner el nombre de un elemento en honor a alguien que esté vivo. Es decir, si tú quieres poner un elemento a tu nombre que has descubierto, lo primero que tienes que hacer es morirte. Entonces, tienes derecho a que se ponga. Bien, pues el galio, lo descubrió un señor que se llamaba Lecoq. Lecoq, en francés, significa gallo. Claro, motivo por el cual Galio no podía ponerle el nombre. Entonces Lecoq, que era un tío bastante soberbio, bastante egocéntrico, lo que dijo es que no, que en realidad él no quería poner el nombre de Galio por su nombre, sino en honor a su patria, la Galia, Francia. Y bueno, coló, y aquí se le puso el nombre de Galio. Y mirad que por la parte de atrás tenemos una serie pues como de cubitos de hielo. Esto significa que el galio, como el bismuto,
o como un compuesto como es el agua, tiene una propiedad un poquito rara. Y es que cuando pasan a estado sólido, en vez de compactarse más y disminuir su volumen, aumentan. Eso lo tienen solamente algunos elementos y algunos compuestos como el agua, ¿vale? Se llaman, el agua en este caso, un líquido que llamamos anómalo, un líquido raro, ¿vale? Bueno, pues ese, por ejemplo, es el galio. Os presento otro. A ver, si tenéis alguno en especial, me lo decís, ¿eh? Algo contaremos. Mirad, este seguro que lo habéis tratado en clase. Este no lo adivináis seguro. ¿Veis lo que hay dentro, por lo menos? ¿Qué hay? Sellos, muy bien. Hay unos sellos, pero todos los sellos son sellos de ciencias, ¿eh? Es una colección de sellos donde todos tienen algo que ver con la ciencia. Bien, ¿y por qué hemos puesto aquí sellos? ¿Conocéis a un señor que seguro que habéis estudiado en estructura atómica que se llama Ernest Rutherford? ¿Lo recordáis? Un experimento que hizo de la lámina de oro, y dio una estructura del átomo un poquito especial. Pues bien, Rutherford era un tío también que se llama sobrao, Él era bastante endiosado, creía que era el mejor de los mejores. Él era físico, por supuesto, neozelandés, y en ese momento estaban haciendo la química. Y cuando le preguntaban qué opinaba sobre este nacimiento de las nuevas ciencias, Rutherford decía, solo hay dos tipos de ciencia, la física y la filatelia. ¿Qué significa la filatelia? Coleccionar sellos. Para él, lo que no era física era una colección de sellos, era una manera de despreciar al resto de las ciencias. Pero claro, 2 años después de esta frase, ¿sabéis qué premio Nobel le dieron? Premio Nobel de Química. Eso es lo que fue un zasca que se llama hoy en día en toda la boca. Y en honor a Rutherfordio, este es el elemento que representa el Rutherfordio, pues hemos puesto aquí unos sellos y contamos esta historia sobre Ernest Rutherford. ¿La conocíais? Pues ya sabéis que Rutherford no despreciaba bastante el resto de ciencias, ¿vale? A ver, os voy a contar ahora algo mitológico. Por ejemplo, este. Esto es un cuadro, este es el Tantalio. Hola chicos, os veo llegar por aquí. Este es el Tantalio. Hay muchos elementos de la tabla periódica que se ponen el nombre por mitología. En este caso, cuenta la historia de Tántalo. Veréis, Tántalo era hijo de Zeus, era un poco rebeldillo, ¿vale? Zeus le había reñido en varias ocasiones a su hijo porque montaba algunas pirulas de estas que los padres no se enfadan. Pero un día invitó a todos los dioses a comer a su casa. Bueno, y Tántalo le sirvió la comida. ¿Y esto qué pasa cuando llegan demasiados invitados? Que se quedó corto de comida. Entonces, ¿qué hizo Tántalo? Bueno, pues lo que hizo es coger a su hijo, lo troceó, lo cocinó y se lo dio de comer a los dioses. Claro, ahí, Tántalo ahí, entendemos que se pasó. A veces apetece esto, pero no se debe hacer. No sé. Zeus, cuando se enteró del hecho, lo que hizo es castigar a su hijo, castigó a Tántalo. ¿Y cómo castigó a Tántalo? Pues mirad, en este cuadro, aunque no se percibe bien porque está un poco oscuro, a Tántalo se le castigó con el agua al cuello y con una fruta cerca de la boca, de manera que cuando tenía sed y quería beber, el agua bajaba, y cuando tenía hambre y quería comer la fruta se escapaba. Era un castigo eterno, un castigo divino, por esa tropelía que había hecho con sus hijos Tántalo. Decir que Zeus, como buen padre, le perdonó poco después, ¿vale? Pero bueno, el Tantalio, como veis, tiene algo que ver con la mitología. Y siguiendo con la mitología, me preguntó un compañero, o creo que me enviaron, que querían saber algo sobre el vanadio. ¿Sabéis cuántos elementos han sido descubiertos por españoles? ¿Más o menos? A ver, decidme un número. 5. 5, ¿vale? De 118 no estaría mal. Bueno, tenemos 3, ¿vale? 3 elementos tienen autoría española y uno de ellos es el vanadio, ¿vale? El vanadio, ¿veis aquí lo que hay dentro? Dentro hemos puesto una serie de herramientas, porque el vanadio, una de las cosas que se utiliza es para darle, cuando se mezcla con el hierro y el acero, le da mucha fortaleza al hierro. Entonces se utiliza para las herramientas, evita que haya corrosión, los protege y les da resistencia. Pero lo chulo de eso del vanadio no es eso. Os voy a contar de dónde viene el nombre vanadio. Vanadio viene también de la mitología, en este caso la mitología escandinava. Es de la diosa Vanadis. Y ayer
No, antes, ayer descubrí una cosa muy curiosa, preparando un poquito la charla con vosotros, y es que Vanadis es la diosa del amor y la diosa de la fertilidad. Bueno, hasta ahí todo bien, en nombre de la diosa Vanadis se le dio el nombre. Pero los últimos estudios se han visto que el vanadio se utiliza para una cosa que son las cremas espermicidas, es decir, para evitar embarazos. ¿Cómo actúan las cremas espermicidas? Mira, normalmente el espermatozoide tiene en su cabeza tiene una membrana lipídica y las espermicidas lo que actúan es disolviendo esta membrana y matando al espermatozoide. Pero eso causa ciertos problemas, ¿vale? Ciertos problemas a la mujer donde le puede crear más facilidad para tener infecciones. Bueno, pues con el vanadio, cremas con vanadio, lo que hace es romper la cola del espermatozoide. Si tenemos el espermatozoide y rompemos la cola, evita que el espermatozoide llegue al óvulo y por lo tanto fertilice al óvulo. Es decir, que la diosa de la fertilidad, Vanadis, hoy en día se utiliza su elemento vanadio precisamente para lo contrario, para evitar embarazos. A mí me parece curioso, ¿no? Y estas cosas de la tabla periódica no se nos suelen contar. De manera que el vanadio es uno de los que me pedisteis, descubierto por españoles, pues es este. Bueno, ¿y cuál más habrán descubierto españoles? ¿Alguien se lanza? Hay dos más. El bario, no. Va a dar una pista. Uno de ellos se utiliza mucho en joyería. No, más que el oro. Más caro que el oro. El platino, correcto. Aquí lo tenéis. El platino también fue descubierto por un español. Además, fue descubierto por un español, Eduardo de Ulloa, en un viaje marítimo a Ecuador, y allí descubrieron un mineral un poco raro, unas tierras raras. Él es mineralogista, con lo cual, bueno, pues lo estudió y lo vio y le pareció que podría ser un elemento especial, ¿vale? Se parecía mucho al cromo. Entonces, como se parecía mucho al cromo, no tenía muy claro qué podía ser. En ese momento, viajando en el barco, entonces fueron capturados por la Armada inglesa, y entonces requisaron todo lo que tenían en el barco, pero les pareció que aquello no era especialmente importante, motivo por el cual lo dejaron libre. Él consiguió llevarse los minerales y fue capaz luego de dar el nombre platino. Si los ingleses en esa captura hubieran pensado que el platino era importante, nos hubiéramos quedado sin esa autoría. Pues bueno, el platino se utiliza en joyería. ¿Y sabéis quién fue el primero en utilizar en joyería? Seguro que os suena. La marca Cartier. ¿Os suena Cartier? Sí. Una marca de joyas, Bueno, fueron los primeros en introducir, por eso aquí hemos puesto un reloj. No es de Cartier porque vale una pasta, hemos puesto uno de estos de pega, pero simboliza la utilización del platino. Y luego también se utiliza, aquí veis que tenemos un saquito, os lo leo yo por si no se ve, que pone 1 kilogramo. Y es porque el platino también se utiliza como patrón de medidas, en este caso como medida de lo que es 1 kilogramo. Es una barra cilíndrica que está en un museo en Francia, que es una barra de iridio y platino. Luego este es el segundo de los elementos que tiene autoría española. Y el tercero, que también me lo pedisteis y que he de reconocer cuando montamos la tabla, es el más solicitado. Dejadme que os lo busque y os diré por qué es el más solicitado. Tengo todos los elementos por aquí y ahora hay que buscarlo. A ver, lo tengo por aquí un momentito. ¿Dónde tengo ahí? Bueno, es este. Uy, sí. Por eso llama mucho la atención. Y la historia de este elemento es fascinante. Veréis que hay dos cosas dentro. Hay unos casquillos, a ver, aquí, unos casquillos de bombillas, ¿vale? Y luego tenemos una esvástica. Esto llama mucho la atención y siempre preguntan que por qué tenemos esto aquí. Bueno, pues os explico. El wolframio fue descubierto por... Bueno, empiezo diciendo que es el único elemento que tiene dos nombres. Wolframio, o también se le llama, sobre todo en los países anglosajones, tungsteno, ¿vale? Se llama de las dos maneras. Para los españoles debemos llamarle wolframio, porque fue descubierto por unos hermanos en Logroño, los hermanos Elullar, y lo descubrieron en un mineral que es la wolframita, motivo por el cual le dieron el nombre de wolframio. Pues bien, en las bombillas, que hoy en día ya son de LEDs, pero ¿alguien recuerda, todavía existen, que había unos filamentos en las bombillas?
que se calentaban y se iluminaban, lo habéis visto, y luego decía, se ha fundido la bombilla. Bien, ese filamento, que hasta hace muy poco era el que formaba parte de todas las bombillas, está hecho de wolframio, porque el wolframio es muy resistente. Es muy resistente, aguanta temperaturas muy altas, tiene un punto de fusión elevadísimo, de unos 3000 y pico, 3400 grados centígrados, y se calienta y emite esa energía en forma de luz. Perfecto. Hasta ahí las bombillas, todas con wolframio. ¿Pero qué tiene que ver la esvástica? Bueno, se había descubierto también que el wolframio, con su alta resistencia térmica, podía utilizarse en la Segunda Guerra Mundial en los proyectiles. Si se forraban los proyectiles de wolframio, conseguíamos atravesar los carros de combate enemigo. Con esta alta resistencia, este alto punto de fusión, eran capaces de atravesar los carros enemigos, y al revés, con wolframio eran capaces también de proteger sus propios carros enemigos del ataque del proyectil del otro bando. ¿Vale? Entonces Hitler dijo, ¿y dónde están las grandes reservas de wolframio? En ese momento, las grandes reservas de wolframio estaban en España y Portugal. De manera que en ese momento en España había un dictador que se llamaba Franco y Salazar en Portugal. Bueno, pues lo que hicieron fue lo que se llama un enorme negocio económico. Vendieron todas las reservas de Portugal, pasaban por España, se recogían las de España y se derivaban al ejército nazi para que pudieran, bueno, la carrera armamentística ganar un poco de ventaja. Eso entenderéis que en la Segunda Guerra Mundial a los aliados, al bando contrario, les cabreó bastante, porque estaba dándoles al resto de sus enemigos un arma que ellos todavía no poseían. Unos años después fue Estados Unidos el que compró todas las reservas y ahí se terminó, ¿no? Pero bueno, es una manera de enlazar, si os doy cuenta, la historia con los elementos de la tabla periódica, porque es muy difícil separar la historia de realmente la ciencia. Tenemos la manía, explicamos la historia por un lado, explicamos la ciencia por otro, la física, la química, pero realmente van unidos. En la Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein tuvo muchísima importancia, y otros físicos, Niels Bohr y Heisenberg, en los desarrollos armamentísticos nucleares, de la bomba atómica. Sobre Einstein, por ejemplo, que os he contado también en esa época, éster simboliza el einstenio. ¿Alguien sabría decir por qué? Supongo que no, o sí. ¿Qué hay dentro? Dados. ¿Y sabéis por qué hay dados? A ver, pensad que en este proyecto la idea era que en la botella teníamos que poner cosas de elementos, cosas que fueran vistosas, que cupiesen por la botella y que no pesasen mucho, porque luego van colgadas y se puede caer la estructura. Bueno, pues este es el einstenio, porque Albert Einstein, que seguro que lo conocéis, el tío de los pelos raros y la lengua afuera, y bueno, Albert Einstein dijo una frase cuando empezó la física a aparecer la mecánica cuántica, que es algo que vais a estudiar en breve. La mecánica cuántica introducía una cosa muy rara, y es que no se podían predecir la física ya no era determinista, ya no podíamos saber con certeza todo lo que ocurría. Introducía lo que se llama el azar, y eso a Einstein no le gustaba nada. No podía entender que el azar formara parte de la explicación de las ecuaciones en física. Y entonces él dijo una frase muy famosa, cuando esto apareció, dijo, no puede ser, Dios no juega a los dados. Queriendo decir que no podía ser que en la creación humana hubiera existido el azar. Bueno, se ha demostrado, la mecánica cuántica es una de las teorías infalibles que existen, que Dios sí que juega a los dados, e incluso a veces decimos que hasta hace trampas, porque en la física cuántica es algo muy extraño y fascinante, ¿vale? Después os decía que hay que contar la historia, pero también se puede contar la historia a través de sus elementos, ¿vale? Pues estos son los tres elementos españoles, el platino, el vanadio y el wolframio, que también llamamos tungsteno. Mire, ya que tengo aquí, os voy a contar, este sí que es raro, este lo preguntamos a cuál, esto es casi imposible de saber qué significa. Hablamos de mecánica cuántica y os he dicho, este es el hafnio, uno de esos elementos raros de los que normalmente casi ni estudiamos, ¿vale? El hafnio es un elemento que, bueno, lo descubrió un inglés, pero uno de los que os he dicho, la mecánica cuántica, que seguro que igual habéis tocado, o estáis tocando, o veréis pronto, se llama Niels Bohr. ¿Conocéis a Bohr? ¿Os suena Niels Bohr? Bueno, es que habla de las órbitas, de que los electrones saltan y demás. Pues bueno, lo descubrió un inglés, el hafnio, y Niels Bohr, sin entrar en un laboratorio, porque Niels Bohr era una persona bastante
de cálculos matemáticos en física cuántica, son todos mucha matemática, le corrigió y le dijo, no, perdona, te has equivocado. Lo que tú has dicho del hafnio, sus propiedades están mal porque a mí mis ecuaciones matemáticas me dicen que las propiedades son otras. Todo esto sin experimentar nada. De manera que cuando fue a comprobarse, se repitieron los ensayos y se vio que sí, que el hafnio tenía las propiedades que contaba Bohr. De manera que hubo un momento en el que hasta se llegó a decir que la química no existía, que la química no valía para nada, que era una rama de la mecánica cuántica, que se podían extraer las propiedades de la química a través solo de cálculos matemáticos. Bueno, yo que soy químico me alegro de que no sea solo así, ¿vale? Pero bueno, también es curiosa mecánica cuántica el hafnio. Si tenéis alguno que os guste y queréis que os cuente algo, me lo decís, ¿eh? Si no, yo voy haciendo. ¿Sí? No oigo bien. El indio. La botella no la he traído, ¿vale? Porque no me he metido al 118. Pero bueno, el indio, por ejemplo, se utiliza... nosotros lo que pusimos en el indio es pusimos dentro lo que era una pantalla de un iPad, ¿vale? O de una tablet cualquiera. Hoy en día el indio se utiliza mucho para las pantallas táctiles. Lo que llamamos hoy las pantallas que movemos con los dedos de los móviles, de las tablets con total normalidad, necesita de bastantes componentes, entre ellos el indio. El indio es uno de los que forma parte de ya digo, las pantallas táctiles. No solo el indio, hay muchos, el itrio, el iterbio, estos que normalmente se llaman tierras raras y que no, bueno, los profesores solemos decir, bueno, estos son menos importantes. Bueno, igual son menos importantes porque realmente es muy difícil encontrarlos, ¿vale? Muchos de los elementos empiezan a ser ya poco estables, ¿vale? Por eso a veces los profesores decimos que unos estudian menos que otros, quizá. Por ejemplo, ¿a que no sabéis cuál es, ya que ha salido el tema, el último elemento que se considera estable? Además me lo pedisteis, creo, en uno de los emails. Es este. Este es el último elemento que se considera estable. A partir de aquí, todos tienen una desintegración radiactiva. ¿Se ve lo que hay? Sí. Hay cosas de maquillaje, ¿verdad? Y luego hay unos petarditos, que bueno, yo soy valenciano, aunque vivo aquí en Andorra ya hace muchos años, son unos petarditos que se tiran al suelo y explotan. Allí les llamamos bombetas. Yo no sé por el sur cómo lleváis esto de los petardos. Pero también... Fatal, eso hay que cambiarlo. Pero bueno, tenéis que venir a Valencia y ver ahí las mascletas. Pues bien, este es el bismuto. El bismuto, número atómico 83, el bismuto es el último elemento estable. A partir de ahí, todo, ya os digo, tiene una cierta desintegración de sus núcleos. Pero se creía que era estable. En los últimos estudios se ha visto que no, que realmente el bismuto también tiene un tiempo de vida media, también se va desintegrando. Pero ¿sabéis cuál es su tiempo de vida media? Más o menos. A ver, mirad, los que se consideran estables, algunos son de milisegundos, de microsegundos. Bien, pues el bismuto tiene un tiempo de vida media, es decir, su masa se pierde a la mitad, cuando han pasado más de 1 billón de años de la edad del universo. Es decir, tiene una vida media tan alta, tan elevada, que se considera estable. Sí, decía que se considera estable el bismuto porque tiene una vida media muy alta. Tan alta que es de 1 billón de años mayor que la edad actual del universo. Eso significa que para nosotros prácticamente es estable. Se desintegra a una velocidad tan lenta que para nosotros es un elemento estable. Pues es el último. A partir de ahí, todos tienen una desintegración radiactiva, ¿vale? Y hablando de radiactividad, la radiactividad asusta. La radiactividad asusta. Y yo os quería contar algo... ¿Se oye? Yo os quería contar algo sobre la radiactividad. Os oigo mal yo, ¿eh? ¿Se oye bien? Ah, vale, pues yo sigo. Pues mirad, ¿sabéis quién en la radiactividad? Seguro que habéis oído hablar de esta señora. Esta señora se llamaba Marie Curie, exactamente. En la tabla periódica solo hay 2 elementos con nombre en honor a 2 mujeres. Y aquí las tenemos.
En nuestra tabla periódica hemos querido poner sus imágenes para dar luz a la mujer, porque todos sabéis que la mujer ha estado absolutamente apartada, denostada, vilipendiada, y se le ha hecho auténticas perrerías para evitar que salieran a la luz sus descubrimientos. Y creo que ya es hora de que demos luz a todas aquellas mujeres, que son muchas, otras se quedarán en el olvido, que se lo merecen. Una es Marie Curie, que es probablemente la única que seríamos capaces de nombrar. Ella tiene 2 premios Nobel, lo cual ya es, su hija también tuvo otro, uno por el descubrimiento del radio y otro por el descubrimiento del polonio. Claro, entonces no se sabían los peligros de la radiación. ¿Sabéis de qué murió después de trabajar con radio tantos años Marie Curie? ¿Os imagináis de qué pudo morir? De cáncer, claro. Porque ha estado trabajando con radiación, se desconocían sus efectos y así pasó. Pero todos esos años trabajó con su marido, Pierre Curie, que Pierre Curie sí que luchó por su mujer porque se reconociese. Bueno, pues Pierre Curie, que también trabajó con ella y también recibió el premio Nobel, ¿sabéis de qué murió? Pues no, le atropelló un coche de caballo por no mirar cuando cruzaba. Claro, eso es, hoy en día, lo que hoy en día es el móvil, que cruzamos mirando el móvil y un día nos va a pillar un coche, pues en ese momento Pierre Curie iba ensimismado en sus pensamientos, cruzó sin mirar y un coche de caballo se llevó por delante. Triste, pero así fue. Bueno, todo esto venía a contaros cosas de Marie Curie y de esta otra señora, las 2 mujeres con nombre de elemento químico. Esta mujer representa el elemento meitnerio. El meitnerio es en honor a Lisa Meitner. Probablemente no la conozcáis, porque la historia la apartó, pero os voy a contar un poquito su historia, que es fascinante, porque además su aportación a la sociedad actual es bestial, porque puso los fundamentos de lo que hoy es la fisión nuclear. La fisión nuclear, aparte de las bombas atómicas, se utiliza en la obtención de energía como las centrales nucleares. Bueno, pues ella era mujer, ya era un problema. Tenía un director de tesis que era un hombre muy importante, un físico llamado Otto Hahn, y bueno, sus aportaciones fueron apartadas y asumidas por Otto Hahn. Así como Lisa Meitner siempre defendió que habían trabajado juntos, Otto Hahn, cuando se entregó el premio Nobel, no hizo ninguna mención a Lisa Meitner. Es cierto que Lisa Meitner había fallecido, pero ni siquiera la mencionó, ni siquiera le dio el valor que tenía, y cuando se estuvo dilucidando el premio Nobel nunca dijo que había trabajado con ella. Él asumió todo el protagonismo. Pero la historia tiene cosas curiosas que a cada uno nos pone en nuestro sitio. Y mirad, se intentó dar el nombre a un elemento en honor a Otto Hahn. Se propuso el elemento hanio, pero finalmente no se decantaron por ese nombre y se puso otro. Y una cosa curiosa en los elementos, cuando se propone un nombre, si se desestima no puede nunca volver a presentarse. Es decir, que hanio se ha quedado sin elemento y sin embargo Meitner no tendrá el premio Nobel, pero va a permanecer para la historia con su elemento el meitnerio. Así es que, por lo menos, la tabla periódica ha hecho un poquito de justicia con Lisa. Bueno, pues os contaba todo esto porque, hablando de la radiactividad y el radio, porque hace no mucho, en los años 40-50 el radio era algo saludable. Se vendían cigarrillos con radio, colonias con radio, gel con radio. La radiación era algo bueno, había balnearios de radio. Hoy en día nos echamos las manos a la cabeza, ¿vale? Y así era. Y pronto se descubrieron que había efectos perjudiciales sobre el radio y evidentemente todo eso está ya olvidado. Pero cuando el radio se desintegra, os he dicho que era radiactivo, tiene un subproducto que es este. Hay un subproducto que es un elemento, es un gas noble. Es el último de los gases nobles. Es el radón. ¿Vale? En la desintegración del radio, que es sólido, aparece un gas que es el radón. Entonces, el radón también tiene propiedades radiactivas peligrosas y además se acumula en los pulmones. Es un gas muy denso, por lo tanto, al acumularse en los pulmones, al final no puede salir de ahí y nos causa cáncer de pulmón. Después del tabaco, es la segunda causa de cáncer de pulmón de nuestro mundo, el radón. ¿Y dónde está el radón? Bueno, el radio está en el subsuelo.
El radio, pensad que hay poco, pero existe. Y cuando el radio se desintegra, aparece el radón, que es un gas. Es un gas inodoro, con lo cual es muy difícil de detectar, pero se vio que cuando cada vez se construye un edificio hay que hacer unas pruebas de radón para ver las emanaciones de radón que se producen. Porque podemos estar viviendo en un edificio, estar inhalando radón durante años sin saberlo, y motivo por el cual tener un alto porcentaje de desarrollar un cáncer de pulmón. Si eres fumador y vives en una zona donde hay emanaciones de radón, tienes un 90% de posibilidades de sufrir un cáncer de pulmón. ¿Vale? Pues bueno, este es el radón, es un elemento que no utilizamos para nada, solo hay que cuidar mucho de él. ¿Vale? Así es que otro radiactivo. Mira, este me hace a mi gracia. Este me hizo a mi gracia. Mira, os voy a contar algo. ¿Se ve lo que hay aquí dentro? Una cervecita, sí, un poquito hecha, una cerveza, alcohol, en todo caso, ¿vale? Y aquí tenemos a un señor. Este es un señor que luego os contaré una historia curiosa sobre el elemento que se da nombre en honor a este equipo, que es japonés, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver Japón con la cerveza y con este elemento? Este elemento es el molibdeno. El molibdeno se utilizaba también para, mezclado con otros metales le daba mucha más resistencia y dureza. Pero el molibdeno también se encuentra en muchos enzimas, ¿vale? Muchos enzimas metabólicos que necesitamos para el desarrollo normal de nuestro cuerpo. Pues bien, hay una enzima que se dedica a metabolizar el alcohol. Bueno, pues fíjate que se ha visto que los japoneses tienen una carencia importante de molibdeno y por lo tanto una carencia importante de esta enzima, que es la molibdasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que no metabolizan el alcohol. Conclusión, si tú te tomas 2 cervezas con un japonés, el japonés se coge una cogorza de aquel calibre menos que canta un gallo, porque no es capaz de metabolizar bien ese alcohol. Bueno, es una curiosidad, ¿eh? O si algún día vais con algún japonés, que no beba porque le falta molibdeno, ¿eh? A ver. Mira, antes os he hablado de un gas noble. Este es otro gas noble. Claro, los gases nobles, no reaccionan con nada. Y veis, se ve lo que hay, ¿no? Corchos, ya que estamos hablando de alcohol, corchos de vino. Pues mirad, para el argón pusimos corchos de vino por lo siguiente. Vosotros no, porque sois jóvenes, pero a lo mejor el papá se toma una copita de vino en casa. Si tú te abres una botella de vino y la dejas abierta, el aire va oxidando al vino y pierde sus propiedades, se llaman organolépticas, es decir, su olor, su sabor, su aroma, pierde su esencia. A mí me pasa que me abro una botella de vino y a mí me dura 3 semanas, con lo cual se me hacen malas todas las botellas de vino, una copita y la dejo abierta. Bueno, pues ahora se han inventado unas bombas que extraen el aire. Pero los restaurantes muy chics, los que son muy pijos ellos, se utiliza mucho en Australia, por ejemplo, ahora utilizan argón. Es decir, imaginaos que esto es una botella de vino. La abrimos y por lo tanto aquí queda un volumen de aire que va a empezar a oxidar el vino. Pero lo que hacen ya os digo, en estos restaurantes, así muy chics, es que introducir argón. El argón os he dicho que es un gas noble, es decir, no reacciona normalmente con las cosas, por lo tanto, no reaccionará con el vino y no producirá ninguna oxidación. Pero además, al ser más denso que el aire, va bajando el argón, baja hasta el nivel donde está el vino, desplaza al aire y entonces lo protege. Y conserva siempre sus propiedades organolépticas. Es decir, yo me tomo una copita hoy, me tomo una dentro de 3 semanas y está exactamente igual. Bueno, pues ahora se venden botellitas de argón de esta que valen 30 euritos para mantener las propiedades del vino. Cosa que no deja de ser curiosa. ¿Vale? Esta os la quería contar porque hemos intentado relacionar también con la literatura. Mira, ¿conocéis a Agatha Christie? Agatha Christie es una escritora de libros, juveniles, de misterio. Yo los devoraba en su momento. Y aquí tenemos, por la otra parte de la botella, vemos que tenemos un matarratas. ¿Se ve? Sí. Y también tenemos la foto de una enfermera. Y dices, ¿y esto qué tiene que ver y con qué elemento tiene que ver? Esto tiene que ver con un elemento que es el talio. El talio es un elemento es un veneno. Es un veneno, se utilizan los raticidas y hay que tener cuidado con ellos porque el envenenamiento por talio
los envenenamientos, ahora os comentaré alguna cosilla más curiosa de los envenenamientos. Por talio existe y hay que tener cuidado sobre todo con los niños pequeños. Si echamos estos polvitos, unos polvitos de, bueno, blancos o amarillentos, pues llevan talio. Y si lo ponemos en las manos y lo llevamos a la boca, pues nos podemos intoxicar por talio. Pues bien, ocurrió hace ya unos años que ingresó en Londres una chica de unos 15 años con unos síntomas que no se sabían cuál eran. Los síntomas estaban muy graves y no se sabían cuál era. Esta enfermera, dijo, a ver, yo no sé qué es, pero he leído en un libro de Agatha Christie, que se llama The Pale Horse, que la protagonista sufría los mismos síntomas que esta chica. Y en el libro estaba envenenada por talio. Dije, pues vamos a probar. Hicieron las pruebas y efectivamente, esa chica había sufrido o había estado en contacto con raticidas y se había envenenado con talio. Es decir, que gracias a la lectura de un libro, una enfermera se dio cuenta de los síntomas y desde entonces hay un protocolo de actuación contra el envenenamiento con talio. Y eso es porque Agatha Christie tenía una formación sanitaria importante. Agatha Christie en todas sus novelas, todos los que se describe es bastante cercano a la realidad. Tiene una formación importante. Y os he hablado de envenenamientos, no solo el talio sufre envenenamientos, hay uno que es este. ¿Conocéis a este señor? ¿Alguien sabe decirme quién es? Mozart. Muy bien, por ahí lo oigo, Mozart. Pues bien, Mozart también se cree que pudo sufrir algún tipo de envenenamiento, en este caso simplemente por unas pastillas que recetaba su médico. Estas pastillas son de antimonio. Hace siglos, se recetaba antimonio como antidepresivo. Mozart era una persona con profundas depresiones y tomaba muchas pastillas con antimonio. ¿Vale? El hecho de acumularse antimonio se cree que pudo provocar su muerte. No es seguro, pero como historia está bien. Pero a mí lo que más me gusta del antimonio, o lo que más gracia me hace el antimonio, es lo siguiente. No solo se utilizaba como antidepresivo, se utilizaba como laxante. ¿Sabéis para qué sirve un laxante? Sí. Aunque sean las 9 de la mañana y la pregunta sea rara, pues si sabemos para lo que sirve, seguro que entenderéis ahora la historia. Fijaos, en su momento, las pastillas de antimonio eran muy caras. Eran muy caras y se utilizaban como laxantes y tenían una propiedad, y es que cuando nos la tomábamos, hacían su efecto, pero no se disolvían. Es decir, no se metabolizaba y las pastillas salían de la misma manera que habían entrado. No se absorbían en el intestino. Os he dicho que eran muy caras. ¿Qué pensáis que se hacía con las pastillas? Se reutilizaban. Se lavaban y se reutilizaban. Incluso se dice que en las familias nobles las pastillas eran un motivo de herencia. Es decir, pasaban de padres a hijos. Eso digo yo. Menos mal que la ciencia avanza y ya no hacemos esas cosas que son un poco, ¿verdad? Tener que utilizar las pastillas que ha utilizado otro. En fin, vamos a dejar el tema, que es pronto todavía. Bueno, pues ese era otro tipo de envenenamiento. También hubo otro envenenamiento, otro posible envenenamiento, a ver si que fue de seguro un señor que conocéis. El señor Sir Isaac Newton. Digo que lo encontraré, pero bueno. Newton se cree que también pudo estar intoxicado por trabajar con mercurio. Y mirad, ya no existen estos termómetros, ¿vale? Ahora hay termómetros, pero estos termómetros que yo he utilizado cuando tenía vuestra edad a diario, eran de mercurio. Al mercurio el mercurio es un metal pesado, es el único metal líquido. Solo hay dos líquidos en la tabla periódica. Uno es el mercurio. ¿Y otro sabéis cuál es? Creo que lo he oído. El bromo, ¿vale? El mercurio es líquido y también lo es el bromo, ¿vale? Y el bromo, ¿qué edad tenéis? 15, 16, ¿no? Y voy a contar una cosa, yo creo que estáis en la edad. Yo creo que se puede contar, Isabel, si no, sí se puede contar. Mirad, el bromo, que os he dicho que es el otro elemento líquido, se utiliza se ha utilizado sus sales de bromo, se ha utilizado para la fotografía, por ejemplo, el bromuro de plata se utilizaba para el revelado de fotografías. Pero hubo un momento que se utilizaban también las sales de bromo contra la epilepsia, ¿vale? Aquellas personas que sufrían de epilepsia y de convulsiones,
se le daban sales de bromo. Bueno, yo no sé si habéis oído hablar del bromuro de potasio. El bromuro de potasio se ha utilizado, esa sal de bromuro, para evitar la libido sexual, es decir, rebajar la libido sexual, ¿vale? Es decir, para que no tengamos esas apetencias. Entonces, se daba bromuro y, ¿sabéis? Lo curioso de eso es que en aquella época se relacionaba la epilepsia con, por eso digo, tienes una edad que no pasa nada, creo yo, con la masturbación. Es decir, si te masturbabas, tenías epilepsia. Motivo por el cual también se daban sales de bromuro. Y de ahí viene esa idea, no, se ha utilizado de mucho tiempo, sales de bromuro para evitar que la libido sexual sea alta y disminuirla. Es decir que, bueno, ya veis que la tabla periódica toca un montón de aspectos, ¿vale? Me preguntaban, perdona, no lo he dicho, del magnesio. Alguien me preguntó el magnesio, me sabría mal quedarme sin hablar de él, porque me enviasteis un email sobre el magnesio. Alguien tenía especial interés en el magnesio, lo cual me parece muy bien. Mirad, ¿veis qué es esto? Un sacapuntas. Bueno, pues muchos de estos sacapuntas, por ejemplo, están hechos de magnesio, ¿vale? El magnesio es un metal alcalino térreo, ¿vale? ¡Ay, boh! Que tiro el sacapuntas. Un metal alcalino térreo que también está, por ejemplo, en estas semillitas, también son ricas en magnesio. Es sésamo, están súper ricas, ¿vale? Y están muy ricas en magnesio. Y también se utiliza, aquí lo hizo un alumno que le gusta la escalada, y también se utilizan sales de magnesio para mejorar en la escalada el agarre en las manos. Unos polvillos blancos que seguro que habéis visto, que también utilizan los gimnastas, pues son sales de magnesio. Pero lo curioso del magnesio, o por lo menos lo importante del magnesio, es que es capaz de absorber también agua a su alrededor. Y el magnesio tiene entonces se utiliza hoy en día para una cosa, para buscar rastros de vida en otros planetas. Porque esos regueros de agua, si hay sales de magnesio, se cree que ha podido haber agua líquida. Y esa agua líquida sabéis que es uno de los puntos importantes para ver si existe o no vida en otros planetas. Por lo tanto, el magnesio tiene aplicaciones importantes, incluso de buscar vida en otros planetas. Eso en cuanto al magnesio. Y os he hablado de algunos importantes, pero mira, por ejemplo este. ¿Se ve lo que hay? Vampiros. ¿Qué tendrán que ver los vampiros? Es otra de las casualidades que a mí me encantan de la tabla periódica con la tabla periódica. Bueno, este es el teluro, ¿vale? El teluro o telurio, se llama de las dos maneras, tiene una característica muy especial. Tiene un olor a ajo horrible. O sea, cuando alguien tiene un exceso de teluro o las sales de teluro, tiene un olor a ajo muy potente y muy fuerte. Bueno, por eso hemos puesto vampiros. Vale, sí. Pero a que no sabéis en qué universidad, curiosamente, se descubrió el teluro. Transilvania. Ya tiene narices la cosa, que un elemento que huele a ajo se descubra en Transilvania, que es el nicho de nuestro amigo Drácula y de los vampiros, ¿no? Bueno, son todas esas curiosidades de la tabla periódica que a mí me fascinan, ¿vale? Me preguntó, creo que una de las preguntas fueron sobre el cadmio. ¿Habéis oído hablar del cadmio? El cadmio es una sustancia también peligrosa. Es una sustancia también que provoca enfermedades muy graves. Y también se cree que puede haber intoxicación por cadmio en algunos casos. Igual no recordáis, el año pasado, hace un par de años, hubo un incendio en Madrid, en Seseña, donde se quemaron neumáticos. No sé si lo recordáis. Estuvo ardiendo neumáticos durante mucho tiempo. Eso es muy preocupante porque los neumáticos en la combustión se quedan pequeñas nanopartículas, pequeños átomos de cadmio, y eso es perjudicial, muy perjudicial para la salud. Pero también se utilizaba el cadmio, mirad, para esto. Las pinturas, las sales de cadmio lo utilizaban los impresionistas. Van Gogh, Manet lo utilizaban para los distintos colores. Por eso se cree igual que los impresionistas también estaban un poquito más para allá que para acá por la inhalación de sales de cadmio, ¿vale? No sé si eso no es real, pero así es. Lo que sí es real es que en los años 60, en una región china, en uno de los arrozales, hubo una enorme proliferación de enfermedades y no se sabía por qué.
Esos arrozales tenían una característica y es que absorbían el cadmio. El arroz absorbía mucho el cadmio, motivo por el cual toda la gente de la zona desarrolló grandes enfermedades por acumulación de cadmio. Entonces, otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta. Yo voy bien de tiempo, yo tengo más cosas que contaros. Si tenéis alguna de preguntar, yo puedo estar aquí 3 días, no quiero agobiaros. ¿Alguna petición? ¿Cuánto tiempo has tardado en hacer el proyecto? Fueron 10 intensos meses. Y no solo, colaboró conmigo, bueno, mi mujer, que también es profesora del ámbito de ciencias, y un montón de alumnos. La idea que se creó en el proyecto es que cada alumno adoptó un elemento. Entonces, con él íbamos trabajando desde primaria hasta secundaria. Aunque al final la mayor parte del trabajo lo hicieron un grupo de alumnos de cuarto de eso, de vuestra edad, y un par de profesores que estuvimos 10 meses, incluido nuestro mes de vacaciones, metidos en este tema, pero que nos pareció fascinante, que hemos aprendido un montón, que todo esto que os cuento yo ahora no me lo sabía hace 2 años, y explicaba la tabla periódica de otra manera. Hoy en día la explico montando y contando la tabla periódica. ¿Aló? ¿Perdón? Espera. No oigo bien, Isabel. ¿Ahora mismo? Ahora. No te oigo, no. No te oigo bien, Isabel. Pues no sé. Ahora, justo ahí te oía. Sí. ¿Ahora? Sí. Bruno está más interesado en la tabla periódica ahora que tú le cuentas historias. Sin lugar a dudas. ¿Has notado diferencias? Sin lugar a dudas. O sea, el hecho de ver la tabla periódica como algo más cercano atrae a todos los chavales, pero sobre todo aprenden a quererla un poco. Ya no es solo aprendértela, es quererla. Detrás de esos símbolos hay muchas historias de intrigas, de asesinatos, de luchas, de guerras, de aplicaciones fabulosas, de mujeres que dieron la vida por la ciencia. Creo que nos aprendamos o no la tabla periódica en cuarto de eso en bachiller, el conocer las historias de la periódica, me parece que mis alumnos, por supuesto, están fascinados y solo quieren que contemos más cosas. De todos los elementos. ¿De todos los elementos? Una historia de todos los elementos. Sí, tenemos historia de todos los elementos y además es una historia viva porque según vamos, porque esto no ha parado aquí, queremos escribir porque nos han pedido un libro sobre todas estas cosas, un libro para chavales de vuestra edad, para chavales de tercero, cuarto, primero bachillerato, y va cambiando. Digo que es vivo porque vamos encontrando otras ideas y vamos cambiando las botellas porque encontramos más historias. Por ejemplo, ayer os digo la de la diosa de la fertilidad y la aplicación del vanadio, pues es de ayer o de antes de ayer, con lo cual pues variamos la tabla periódica. ¿Perdón? No te oigo. Es un proyecto vivo que va evolucionando. Sí. Es un proyecto vivo que va evolucionando. Vamos a cambiar ya este año algunas botellas porque algunos alumnos han propuesto otras ideas que nos parecen pues más elaboradas y más chulas, con lo cual va a ir variando con los años y con las ideas que surjan, sí. ¿Alguna pregunta ya no? ¿Nada? Sí, va a venir a divertirse. Sí, llevaremos la tabla a divertirse. Así es. No sé si va a hacer el proyecto. Sí, vamos a llevar 2 y este va a ser 1. O sea que me quedo con vuestras caras, os veo allí que me tenéis que contar lo que yo os he contado. Me quedo con vuestras caras. Oye, pues muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias, me ha encantado estar aquí a la distancia y bueno, ojalá nos veamos juntos y hablemos ya cara a cara. Muchas gracias. Nada, a ti, Isabel.
Un beso, chicos, gracias. Gracias. Hasta luego, Carlos, ya Gracias. hablamos. Ok, Isabel, merci. Adeu. Hasta luego.